Japón ha tenido una buena serie de avistamientos de ovnis a lo largo de los años, pero solo algunos encuentros son tan peculiares como este que les voy a relatar. En el mediodía del 25 de agosto de 1972, en el barrio de Kera de la ciudad de Kochi, en Japón, un joven estudiante de 13 años llamado Michio Seo contempló un extraño objeto volando por encima de un campo de arroz mientras caminaba de vuelta a casa desde la escuela. Desde lejos, vio un pequeño y misterioso objeto que se desplazaba por el aire haciendo zigzags rápidamente alrededor del campo. Él describe como si fuera un murciélago buscando insectos. El objeto volador parecía un sombrero sin brillo, plateado, con un fondo plano y un borde estrecho. Curioso, Seo comenzó a acercarse al plato volador en miniatura, pero antes de que pudiera acercarse demasiado al objeto, este súbitamente disparó un rayo cegador hacia el adolescente, quien huyó rápidamente de la escena. Más tarde, ese mismo día, Michio le contó a sus 4 mejores amigos lo que había visto. La palabra ovni no era muy utilizada en Japón en aquella época, pero los chicos estaban intrigados. A las 7 de la tarde, él y sus 4 amigos se dirigieron al campo de arroz para buscar al pequeño domo volador. Una hora después, encontraron un objeto volador sobre el campo de arroz, alumbrando la noche con una luz plateada intermitente. Cuando uno de los chicos trató de alcanzar el objeto, este emitió un repentino sonido, como un chasquido ensordecedor, y la luz se tornó de un tono azul. Asustados, huyeron despavoridos sin mirar atrás. Después del incidente, los chicos visitaban el campo con frecuencia, en espera de volver a ver al misterioso aparato. Una semana después, a las 9:30 de la noche del 4 de septiembre, algunos de los chicos contemplaron de nuevo el brillante objeto en el campo de arroz, volando a casi 1 metro por encima del terreno. El pequeño objeto comenzó a brillar y a acercarse hacia ellos, haciendo que se dispersaran, y una vez más se retiraron aterrados. Una vez en casa, los muchachos recuperaron el valor y se organizaron y se comprometieron a conseguir una cámara para pasar todo el tiempo posible en ese campo, hasta lograr capturar ese misterioso objeto y fotografiarlo. Comenzaron a hacer una vigilancia la noche siguiente, pero el objeto no regresó. Pero la noche siguiente a esa fue una historia diferente. El 6 de septiembre, los chicos observaron al objeto estacionado en el suelo del campo de arroz. Decidieron rápidamente tomar fotografías antes de acercarse al artefacto inmóvil. Una vez que el flash se disparó, el objeto comenzó a girar en el suelo y rápidamente se elevó en el aire. El camarógrafo disparó otra fotografía justo después de que se elevó. Segundos después, el objeto emitió una fuerte luz que era todavía más brillante que la del flash de la cámara y volvió a caer en picada hacia el suelo, donde seguía girando. Casi parecía estar hundiéndose en la tierra, y después dejó de moverse. Parecía como si hubiera tenido un aterrizaje forzoso o hubiese tenido algún desperfecto. Uno de ellos, Hiroshi Mori, de 14 años, se movió con cautela hacia el artefacto. Se agachó y levantó el objeto con sus manos. Mientras lo hacía, él afirmó que sintió que algo se movía en el interior. Y rápidamente lo envolvieron en una bolsa de plástico, lo colocaron en su mochila y se lo llevaron a la casa de uno de ellos. Ya en su casa, sacaron al objeto y lo observaron con cuidado. Era plateado, con forma de sombrero. Estimaron que pesaba un poco más de 1 kilogramo y lo midieron. Era de 7 centímetros de alto por unos 15 centímetros de diámetro. La base era plana y estaba perforada con unos pequeños agujeros y tenía algunos diseños impresos. Estos diseños parecían ilustrar algunas olas o nubes, algún tipo de pájaro u objeto volador
y algo de lo que ellos interpretaron como una flor. De acuerdo con su testimonio, no se le veía algún sistema de propulsión. Lo agitaron y notaron que algo sonaba en su interior. Después de la inspección, los chicos nuevamente envolvieron el objeto en plástico y lo llevaron al hogar de Yasuo Fujimoto. El padre de Yasuo, el señor Mutsuo, era el director del Centro para la Educación Científica en la ciudad de Kochi. El señor Fujimoto examinó superficialmente al objeto y desafortunadamente le dio poca importancia. Eso, como él mismo mencionó muchos años después, fue una decisión que llegó a lamentar. En sus propias palabras dijo: "Mi hijo me había hablado de este objeto. Los chicos pasaban afuera demasiadas noches intentando capturarlo, y como padres esto nos comenzaba a preocupar. Yo le dije a mi hijo que si era verdad lo que decía, que me trajera el objeto, y lo hizo. Era algo así como un cenicero de hierro fundido, pero demasiado ligero para este metal. Tenía una especie de tapa abajo que era imposible de abrir, y en el interior había piezas de algo similar a una radio. No le di mayor importancia, pero hoy me arrepiento de no haberlo estudiado más de cerca". Después de la breve inspección del objeto por el señor Fujimoto, lo guardaron en la mochila de Mori, pero para gran disgusto de todos ellos, descubrieron que a la mañana siguiente había desaparecido. En el transcurso de las siguientes 2 semanas, todos ellos afirmaron haber visto el mismo o algún idéntico objeto volando al menos en 6 ocasiones más. El mismo Fujimoto lo vio en 3 ocasiones en los arrozales. Los chicos dedujeron que el único factor en común en todos sus avistamientos era el hecho de que nunca aparecía en días de lluvia. Con esto, ellos supusieron que quizás el objeto le temía al agua. Teniendo esto en cuenta, se formuló un plan para capturar el dispositivo. El 19 de septiembre al mediodía, el grupo regresó una vez más al campo de arroz para tratar de recuperar el desconcertante ovni. Esta vez, los chicos estaban armados con una cubeta de agua y algunos trapos. Increíblemente, se encontraron con el dispositivo nuevamente posado inmóvil en el suelo. El grupo se acercó y cubrió a toda prisa el objeto con los trapos y vertieron agua de la cubeta sobre él. Giraron el objeto por arriba y empezaron a llenar las perforaciones en la base con el resto del agua. Tan pronto como el líquido entró en el dispositivo, este comenzó a emitir un ruido ensordecedor que ellos lo compararon con un zumbido similar al de las cigarras. El objeto también comenzó a brillar por dentro con fuerza. Los muchachos rápidamente pensaron que el objeto podría tratar de tomar represalias por este ataque y comenzaron a alejarse del estacionario objeto. Le arrojaron algunas piedras, pero el objeto volador permaneció quieto en tierra y los muchachos nuevamente lo tomaron y lo llevaron en la mochila. Una vez de vuelta, ahora en la casa de Kojima, los jóvenes miraban a través de los pequeños agujeros y se dieron cuenta de lo que parecía ser una gran cantidad de mecanismos en miniatura. Trataron de abrir el dispositivo, insertando un cable en uno de los agujeros para manipularlo. Colgaron el objeto boca abajo por el cable y con el peso se produjo una ligera separación en la parte superior de la cúpula con la base. Los chicos pudieron ver lo que ellos denominaron equipos electrónicos complicados en el interior, así como un material viscoso. También intentaron ver qué tan fuerte era la capa exterior del objeto y lo golpearon fuertemente con un martillo y descubrieron que incluso las partes más finas de metal ligero se mantenían intactas, sin abolladuras ni rayones, no importaba cuán duro le dieran. En este punto, los chicos decidieron intentar otro experimento, poniendo el objeto en el horno para ver qué tipo de temperaturas podría soportar.
pero la madre de Kojima se negó a que hicieran eso en su cocina. También se negó a permitir que los chicos lo almacenaran en el congelador, ya que creían que así podrían impedir que el aparato se escapara otra vez. Llegaron a la conclusión de que el dispositivo era probablemente algún tipo de mecanismo de vigilancia por control remoto de origen desconocido. Entonces, decidieron que era el momento de revelar su preciado y misterioso mecanismo a sus compañeros de clase. Pero antes de guardarlo por la noche, lo envolvieron en muchos más trapos, creyendo ingenuamente que esto evitaría que la cosa filtrara algún tipo de radiación atómica. Cuando el resto del grupo volvió más tarde esa noche para verificar su descubrimiento, todos estaban consternados al descubrir que debajo de la pila de trapos no había nada que encontrar. Después de una búsqueda infructuosa, los chicos llegaron a la conclusión de que su mini platillo una vez más se les había escapado. Unas horas más tarde, Kojima y Mori estaban jugando pelota en la casa de Mori. Kojima se abalanzó sobre la cerca para perseguir la pelota y, para su sorpresa, el objeto estaba ahí, inmóvil, entre los arbustos. Rápidamente recuperaron el objeto y se lo llevaron a su casa y les avisaron a los otros. Los chicos habían perdido y encontrado el objeto tantas veces ya que en este punto naturalmente asumieron que si desaparecía, entonces regresaría de nuevo cerca del campo de arroz o en uno de sus patios traseros. En la tarde del 22 de septiembre, el equipo se reunió en un paseo en bicicleta en la ciudad de Kochi. Decidieron que tomarían turnos para cargar el dispositivo, el cual nunca más dejaron desatendido. Para evitar aún más su escape, Mori determinó que el ovni sería sellado en una bolsa de plástico llena de agua. Continuaban hipotetizando que el agua tenía algún tipo de efecto restrictivo sobre el aparato. Los chicos le ataron una cuerda desde el nudo de la bolsa a la muñeca de quien lo llevara, para asegurar que nada podría pasar esta vez. La bolsa anudada que contenía el ovni se colocó en una bolsa de lona y se insertó en la cesta de la bicicleta del primer portador, y el grupo así se puso en marcha. La bolsa pasó de ciclista en ciclista mientras recorrían a través de la ciudad, hasta que terminó en el cesto de su último cuidador. El grupo continuó su viaje hasta que se acercaron a un taller de bicicletas local. En ese momento, el último portador afirmó que sintió que su muñeca fue jalada con una gran fuerza. De inmediato, llamó a todos que se detuvieron delante de él. Los muchachos al instante abrieron la bolsa, pero cuando miraron el interior, se encontraron con que, a pesar de que los nudos no habían sido manipulados, el pequeño ovni no estaba en ninguna parte. Los chicos nunca más volvieron a ver al objeto. Este curioso caso fue muy poco difundido hasta el año 2004, cuando UFO Comics publicó un relato ilustrado de él. Debido al gran seguimiento y curiosidad que obtuvo, en el año 2007, Shinichiro Namiki, el director de la Japan Space Phenomena Society, reabrió la investigación. Se entrevistó a los testigos 35 años después del incidente y se confirmó que todos ellos mantenían la veracidad de sus relatos originales.